¿Por qué no pedirle ayuda a un monólogo que está en El Salvador, a Bukele, para el tema de seguridad? Porque si no podemos, creo que lo que podemos hacer es aprender de otros ejemplos en Centroamérica. Arévalo minimiza salida de reo de la cárcel. El presidente Arévalo abordó con un tono relajado y poca seriedad la consulta sobre la salida no autorizada de un privado de libertad en el departamento de Zacapa para asistir a un concierto. Mire, se identificó que había un reo que estaba afuera y lo que se hizo fue precisamente una requisición, una intervención. Pese al cuestionamiento por la falta de control en los centros carcelarios, no se notificaron destituciones ni reestructuraciones en la cúpula del sistema penitenciario. Dios mío, señoras y señores, nuevamente le han vuelto a preguntar si va a aplicar políticas a lo Bukele. ¿Por qué? Porque en Guatemala pasó una locura. Un privado de libertad se fugó de la cárcel para ir a un concierto. Hay imágenes también por allí que nos hablan de que en un traslado de presos de una cárcel, los señores interceptaron el convoy de los armados, de los funcionarios y liberaron un preso. Mucha locura por allá. Aparte, la respuesta de Bernardo Arévalo, como siempre, es una requisa agravada, intentando pintar con esto que están trabajando como ha pasado en El Salvador y mostrar todo esto, pero literalmente esto está pasando cada 2 meses y nada cambia. Cada 2 meses nos damos cuenta como esas cárceles que ya controlaron y limpiaron vuelven a estar como estaban, vuelven a estar controlados por los criminales, y es allí cuando entendemos que si no se siguen los pasos de Bukele, que si no, como en Chile entendieron que no se puede permitir que sigan entrando locuras, armas, beneficios, privilegios de la cárcel, no se puede limpiar. También lo entendieron en Costa Rica, y entonces este señor sigue aferrándose a negarse a seguir o recibir respaldo, asesoramiento de Bukele. Escuchemos aquí. Señor presidente, la última pregunta es de Shela News. Buenas noches, presidente. Erika Escobar. Debido a la crisis que está sufriendo el sistema penitenciario, con reos que se van a conciertos con la novia o son rescatados por un comando en el departamento de Zacapa, ¿considera que estamos en una crisis? ¿Existe la posibilidad de que el director del sistema penitenciario sea alejado de sus posiciones o de su mando? ¿Y por qué no pedirle ayuda a un monólogo que está en El Salvador, a Bukele, para el tema de seguridad? Aquí hay que decir que la periodista se equivocó y dijo un monólogo, que es el homólogo, pero Arévalo se ríe, se burla y precisamente te niega a contestar. Sin embargo, la pregunta está allí, ya se la han hecho bastantes veces y cada vez que se la preguntan se niega. Yo le recomiendo que usted vaya, si quiere hablar de lo que quiere hacer el presidente Bukele, vaya a hablar con el presidente Bukele. Yo le estoy contando lo que estoy haciendo. Pero quiere decir que usted no quiere replicar lo mismo en El Salvador. No. Porque si no podemos, creo que lo que podemos hacer es aprender de otros ejemplos en Centroamérica. Mire, no voy a referirme a lo segundo porque realmente no tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido, tiene todo el sentido, a pesar de que la periodista no se refiere correctamente, dice monólogo a su monólogo y eso a su homólogo. La pregunta es completamente válida, nos damos cuenta la locura que está pasando. Escuchemos la noticia, yo creo que esto es sumamente impactante, pero nos demuestra lo que es las penitenciarías en nuestra región, en nuestros países. Reo se fuga de la cárcel de Los Jocotes en Zacapa para asistir al concierto en la feria de Chiquimula. Byron Efraín Ruiz Roque, reo de alta peligrosidad, recluido en la cárcel Los Jocotes, ubicado en Zacapa, se fugó de este centro de privación de libertad para asistir al concierto de los Dos de Tamaulipas en la feria de Chiquimula. Fuentes extraoficiales aseguran que el reo Byron Ruiz se dedica al sicariato y pertenece a la banda de los famosos chihuenses chiquimultecos y se escapó de este centro carcelario acompañado del guardia de seguridad alias Pablo. Aquí tenemos la información que justo le pregunta a la periodista, le pregunta ya que está ocurriendo esta locura en los centros penitenciarios, los reos se fugan, se van a conciertos y esto es importante. Vamos a hablar también de la cárcel Los Jocotes, pero escuchemos lo que decía el presidente Nayib Bukele de estas prácticas, porque Bernardo Arévalo se ha negado constantemente a hacerlo coherente, que se lo pide a sus ciudadanos. Vaya y asesórese con Bukele, no es tan difícil, lo ha hecho el presidente de Chile, lo ha hecho el presidente de Argentina, lo ha hecho la presidenta de Costa Rica. ¿Por qué usted no, si es su vecino? Si las maras también nos controlan como pasaba en El Salvador, hay mucha más
tenemos más que aprender de El Salvador, que ya vivió esto. Escuchemos lo que decía Bukele. Y algunos políticos de la región lamentablemente se prestan a este juego, cuando es más bien un Estado fallido que no puede cumplir ni siquiera con su labor principal, que es la labor principal de cada Estado, darle seguridad a sus ciudadanos. Tremenda arrastrada a Bernardo Arévalo. Bukele le cerró la boca a más de un político guatemalteco y les dijo en su cara lo que nadie se atrevía a decirles. Suena muy tentador y fácil decir vamos a copiar un modelo de aquí, lo vamos a poner allá, pero el modelo de Bukele lo aplica Bukele a una realidad de una criminalidad que él identifica en su país. Nosotros tenemos otra realidad y aplicamos otro modelo. En las cárceles, los pandilleros disfrutan lujos y privilegios viviendo como reyes, pero el presidente se niega a utilizar el método Bukele. Nosotros no creemos que sea la solución. Estamos convencidos que las herramientas legales son más que suficientes para tener estado de excepción. ¿Ya escucharon ustedes al presidente Nayib Bukele? Ya lo decía, ¿por qué hay políticos que se niegan? ¿Por qué hay políticos que siguen aferrados a no hacerlo coherente? A pesar de que, como les decía, en Chile, bastante lejos de El Salvador, en Argentina, en Costa Rica, en Ecuador, han manifestado que seguirán los pasos del presidente Nayib Bukele y han ido a aprender. Evidentemente, seguramente no deben aplicar lo mismo, pero yo creo que es mucho más similar lo que está pasando en Guatemala, lo que pasaba en El Salvador en el pasado, es más similar con lo que está ocurriendo hoy en Guatemala. Pero hay que recordar que aunque Bernardo Arévalo ha dicho que no es la misma receta, que no es lo mismo lo que tienen que aplicar, hay que recordar que justo nosotros y muchos medios hace algún tiempo, hace 10 meses precisamente, reportábamos cómo al parecer Bernardo Arévalo iba a comenzar a seguir los pasos de Bukele. Pero vean aquí. Última hora. El presidente de Guatemala anuncia que copiará el modelo Bukele, presentando una ley antipandillas y construyendo su propia cárcel exclusiva para pandilleros, al estilo del Secot. Según las autoridades, los integrantes de la Mara Salvatrucha en Pavoncito mantenían acceso a objetos prohibidos que facilitaban su comunicación con el exterior y la planificación de actividades criminales. Cuando uno escuchaba estos reportajes, uno sentía que, bueno, Bernardo Arévalo, a pesar de ser tan incoherente, woke, progresista de izquierda, juntarse con Sheinbaum, a lo mejor está entendiendo que lo primordial es proteger a sus ciudadanos, a los guatemaltecos, y dice, bueno, vamos a seguir los pasos de quien sabe. Pero ¿qué pasó? Él anunció todo esto, le preguntaron, le consultaron, ¿usted va a seguir los pasos de Bukele? Y dijo, no es lo mismo, tal cosa. Y esto fue simplemente una fachada, entendiendo que lo que estaban queriendo dar a conocer, dar ese mensaje, es de que ellos serían como Bukele, pero fue un fiasco, fue un fracaso. ¿Por qué razón? Porque vean ustedes, esto es hace 10 meses, por aquí está el reportaje, fue hace 10 meses de esta noticia. ¿Y cuál es la última noticia? Y noticias que ya hemos mostrado, cada vez que ocurre algo como esto, hacen una requisa, es la receta, hacer una requisa, mostrar como que ya la limpiaron, pero meses después vuelve a hacer lo mismo y vuelve a ocurrir otro escándalo como esto. Escuchemos aquí. Luego de varias horas de intervención, las fuerzas de seguridad finalizaron la requisa en la cárcel Los Jocotes, en el departamento de Zacapa, donde fueron localizados diversos objetos y sustancias ilícitas. Durante la diligencia se decomisaron cubetas de alcohol fermentado, latas y botellas de cerveza, marihuana, cocaína, cajas de cigarrillos y encendedores. También fueron encontrados machetes, cuchillos, martillos, hachas y tijeras. Machetes, hachas en una cárcel. Vean ustedes, porque esto es importante resaltar, porque hemos escuchado a Bernardo Arévalo en varias ocasiones volver a decir lo mismo, que están controlando las cárceles, que están limpiándolas. Nunca ocurre, siguen siendo lo mismo, siguen permitiendo que los criminales tengan todo esto. Quizás si fuera un gobernante coherente, ¿por qué razón no está acercándose a El Salvador a aprender cómo hacerlo de verdad y que no sea pura historia, pero no lo hace? La Policía Nacional Civil, el Ejército de Guatemala y la Fuerza Élite del Sistema Penitenciario trasladaron a 11 privados de libertad de la cárcel Los Jocotes, ubicada en Zacapa, hacia otros centros de detención. Según la información disponible, la acción se realizó con el fin de desarticular una estructura criminal que pretendía tomar el control de ese centro carcelario. Bueno, esto que ha ocurrido en la cárcel de Los Jocotes, ya no sé, Nidia, si decirle increíble, porque pues ya no es increíble lo que pasa aquí. Se fugan los reos, salen como Juan por su casa, pueden ir a un concierto tranquilamente. Sí, mira, la verdad es de que esta situación
Lamentablemente, porque eso sí, decirlo, lamentablemente se ha hecho muy común, ¿verdad? Que pues los reos salgan y se fuguen 21 reos y nadie sepa cómo fue que pasó. Salga un reo para una fiesta, para ir a visitar a alguien o qué sé yo, o los visitan dentro del centro carcelario también. Entonces, ¿dónde estamos parados nosotros los guatemaltecos con estas instituciones que supuestamente son los que tienen que resguardar a estos reos, algunos de alta peligrosidad? Entonces, les permiten salir y no deberían tener ese privilegio, porque ese es un privilegio, la libertad, están privados de libertad. Son una farsa, son un fiasco. Ya uno lo que está, cuando ve esta noticia, lo que está pensando es que ellos están haciendo todo esto como un show, y en este show le permiten a los criminales que nuevamente se salgan con la suya porque están amiguitos, están coludidos con el crimen. Evidentemente es así, señoras y señores, pero justo lo que yo les mencionaba de este tema es que ya hemos visto a Bernardo Arévalo decirnos como que se solucionó, ya limpiamos la cárcel, no pasa nada. Ya lo hemos visto en muchas ocasiones, señoras y señores. ¿Y por qué se niega a ir a buscar la receta que sí sirve? Porque él no quiere que sirva, él quiere que siga así. Él sabe que cada vez que ocurre esto puede aplicar la de hacemos una requisa. Señoras y señores, nueva polémica en Guatemala, nueva polémica que nos sigue demostrando que estos políticos progres no les importa mentir con tal de quedar bien. ¿Por qué razón? Porque resulta que luego de estos motines que se dieron en Guatemala, en las cárceles de supuestamente máxima seguridad, el presidente Arévalo salió a manifestar que ya todo estaba controlado, que doblegaron a los criminales sin negociar, sin pactar. Se amotinaron en 3 cárceles, tomaron rehenes, intentaron forzar a una negociación bajo amenazas y coacción, pero este gobierno retomó el control de las cárceles en menos de 24 horas. Y unos días después nosotros reportamos por aquí que medios de comunicación estaban mostrando cómo en estas cárceles que supuestamente ya las autoridades habían controlado, en los puntos de control, en las garitas, en los lugares de vigilancia estaban los pandilleros allí como si fueran ellos los dueños de las cárceles. Vean ustedes, esto se los traigo para poner el ejemplo perfecto. La noticia que vimos hace 10 meses era que Arévalo iba a implementar políticas duras, una política antipandillas, que iba a construir cárceles, que iba a darle con todos los criminales. Fue hace 10 meses, desmantelaron estas suites que serían los privados de libertad. Como ven aquí, estas cárceles que vean, esto era una prisión, esto era una celda, con toda comodidad. Lo mostraron para decir estamos limpiando la cárcel. ¿Qué pasó 4 meses después? Veíamos cosas como esta, los privados de libertad nuevamente en una cárcel que supuestamente habían controlado, ellos allí mandando, gobernando, como nos demuestra siempre que ocurre lamentablemente un escándalo allá en Guatemala, que no están haciendo nada. Es importante, aquí la noticia: reo de alta peligrosidad sale de la cárcel Los Jocotes con un guardia para ir a un concierto en feria de Chiquimula, para que vean que no es un invento, no es una especulación, no es un rumor. Hasta los presos van a las ferias. El privado de libertad Byron Ruiz es un privado de libertad que está recluido en la cárcel de Los Jocotes en Zacapa. Fue a un concierto, fue al desfile hípico de la feria de Chiquimula en este 2026 y ahora nadie sabe dónde está. El sistema penitenciario debe salir a dar la versión oficial y aclarar qué fue lo que pasó con este privado de libertad. No se pueden seguir dando este tipo de situaciones donde los privados de libertad tienen estos privilegios. Salir cuando quieren de las cárceles, irse a las ferias y algunos incluso se dan el lujo hasta de fugarse. Este tipo de hechos deben de investigarse. Debe realmente aclararse qué fue lo que sucedió. Y es importante hacer las reformas estructurales al sistema penitenciario para que los privados de libertad pierdan los privilegios y que sea el Estado quien tenga el control de las cárceles y no los privados como está sucediendo actualmente. Muy importante recordar esto. Los ciudadanos guatemaltecos, por supuesto, quieren políticas a lo Bukele, quieren sentido común, quieren que las autoridades sean las que controlan las cárceles. Yo diría aquí que todos los funcionarios, el ministro de Seguridad, el ministro de toda la estructura penitenciaria debería ser removido inmediatamente.
limpiar a esos custodios penitenciarios que evidentemente son también muchos de los que permiten, por ejemplo, que llegue un machete a la cárcel, un hacha. Imagínense ustedes, toda esta locura está pasando en Guatemala y después la gente se pregunta por qué razón aparecen vallas, por qué razón aparecen ciudadanos literalmente que están haciendo la batalla para que en sus países entienden por qué se necesita un Bukele. ¿Por qué? Por esto, señores, por esto. Por esto los españoles manifiestan, incluso empresarios ponen pancartas, ponen vallas publicitarias para que el mundo despierte, que el mundo entendiera que hay un camino que seguir, que hay un líder que ha demostrado cómo se hace. Aquí el analista José Valdés nos deja esta imagen. Hay quienes tienen la capacidad de sostener su propio país, hay quienes no logran sostener ni su propio paraguas. Qué frase tan épica. Vean las imágenes allí, el contraste del líder salvadoreño que está dando cátedra, que incluso está apoyando otras naciones, y Bernardo Arévalo que se burla cuando le preguntan por qué no ir a El Salvador a recibir asesoría, una llamadita a Bukele y aprender un poco. ¿Por qué no? ¿Por qué negarse tanto a esto?